Tú eres mi Dios y te alabaré. Así es esta preciosa canción que desde Israel toca profundamente en nuestro corazón. Vamos a prepararnos para la clase de hoy. La bendición del Eterno. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este momento de Torah con cada uno de ustedes. Bendito sea el Eterno, por siempre y para siempre. Amén. Bendito sea el Eterno, por siempre y para siempre. Tú eres mi Dios y yo te alabaré. El Salmo 118 es uno de los salmos más extraordinarios y maravillosos que uno podría imaginar. Y de esta manera también iniciamos esta clase de Torah para todos nuestros hermanos que están compartiendo con nosotros también directamente desde la plataforma de nuestra alianza en este maravilloso día de Shabbat. Así que les doy la bienvenida a todos y bendito sea el Eterno que nos da la Torah de verdad. Como siempre, pedimos a todos que en la plataforma de Zoom mantengan sus micrófonos apagados para que podamos beneficiarnos todos de este momento tan bonito de estudio de nuestra Sagrada Torah. La parashá número 14, que es la que ocupa la atención en este día, Vaerá, se encuentra en el libro de Shemot, en el capítulo 6, a partir del verso 2. Así que mis amigos, Shabbat Shalom, bienvenidos todos para este día de rezo, este día de intercesión, este día de estudio de Torah. Vamos a recordar el título de esta parashá, Vaerá, que no se puede confundir con Vayera. Vaerá significa y me apareció a cada uno de ustedes la compartir esta parashá, que es la continuación del tema importantísimo que tratamos la semana pasada. He recibido la nota de los que dirigen estas cosas de media y demás, que si todavía no has hecho clic en suscribirte, que lo hagas hoy, porque de esa manera los propios medios de comunicación van colocando la enseñanza de la Torah en posiciones de ventaja con respecto al resto, ¿verdad? De modo que bienvenidos todos, ¿verdad? Todas estas cosas va a asegurarse que hay comunicación de Occidente. Les decía entonces que para entender bien esta parashá tenemos que recordar un poquito de la pasada parashá. Hay que recordar un poquito de la pasada parashá. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata realmente? De aquella generación. Ciertamente Moshe ha llegado. Moshe trae las buenas noticias de que Dios ha escuchado sus gemidos y sus gritos de liberación. Pero la gente no ve que está sucediendo algo positivo. La gente no ve que las cosas están cambiando. La gente no ve que nada sucede a favor de ellos. Moshe les ha asegurado que la redención es inminente, pero nada parece respaldar esas palabras. Todo lo contrario, las cosas se ponen peores, muy peores, hasta que finalmente la primera redención tomó lugar y gracias al Eterno salimos de Egipto hacia la tierra de promisión, asunto que vamos a estudiar próximamente. En esta porción de la Torah, para este Shabbat, Dios le dice a Moisés y a Aarón que vayan al faraón para exigirle, no pedirle. Los derechos no se mendigan, se adquieren, se exigen. Y Moshe se presenta delante del faraón. Dios le dice, vaya delante del faraón para exigirles.
la libertad de los israelitas. Exigirle la libertad de los israelitas. El faraón se niega, ya sabemos. Entonces vienen las plagas sobre los egipcios. Esto crea un conflicto religioso entre el Dios de Israel y los dioses egipcios, hasta que llega en esta parashá la plaga del granizo. Todo pareciera que el faraón se afloja, deja entonces ir a los hijos de Israel de palabra, pero contra todo pronóstico, cuando la su corazón y no deja ir a los hijos de Israel. Este es más o menos lo que trata esta parashá, lo que vamos a estar leyendo en esta parashá. Pero existe un pensamiento muy profundo en nuestro pueblo, y es que lo que sufrieron los padres, escucha esto, lo que sufrieron los padres se vuelve como un patrón que le va a suceder luego a su descendencia. Y la nuestra no es la excepción. Por tanto, lo que sucedió a nuestro pueblo hebreo en la primera redención puede verse como un anticipo de lo que debemos esperar que ocurra para el tiempo de esta segunda y final redención. En la primera redención, Dios hizo un reseteo espiritual para devolver a los hijos de Israel la luz que se había ocultado. Y en la segunda y final redención, vamos a ver otro reseteo. Y en la clase pasada te decía que hay dos tipos de reseteo. Hay dos tipos de reseteo. El reseteo de Dios y el reseteo de los enemigos de Dios. Y les compartí que Shemot en particular, el libro que estamos comenzando a estudiar en estos días, no es solamente historia, es también profecía encriptada en la historia. Por tanto, para entender el mensaje críptico profético que contiene Shemot, debemos comprender algunos principios fundamentales que nos vienen de la Torá. Eso fue el tema que traté contigo la semana pasada. Recuerda, primero, el mundo entero pertenece a nuestro Padre que está en los cielos. Hashem está en control de todo lo que ocurre en el mundo. De todo lo que ocurre en el mundo. Segundo, el hombre no es el dueño del mundo, pero es el administrador del mundo, y Dios ha dotado al hombre con autoridad para gobernar el mundo y para administrar su creación. Y Dios espera que lo haga siguiendo las reglas y principios que Él mismo ha establecido, pero que le da al mismo tiempo al hombre libertad de acción. Y el tercer principio, aunque Dios ha dado al hombre autoridad para administrar y dominar el mundo, no será para siempre. Hay un límite marcado para formar un mundo de oportunidades para todos. Hay lo que se llama en la palabra profética de la Torá un tiempo de los gentiles, un tiempo para los gentiles, después del cual Dios va a intervenir de forma soberana en nuestra historia y va a reemplazar esta edad presente por un nuevo orden mundial según Dios. Ese nuevo orden mundial, según Dios, es la edad mesiánica, donde cada uno debajo de su vid y de su higuera podrá vivir en paz y sin temor. Y este reseteo divino tendrá lugar cuando el tiempo dado a los gentiles para administrar esta edad presente concluya. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo terminará este tiempo dado a los gentiles para administrar este mundo? Recuerda lo que dijo nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach en su enseñanza dijo, Jerusalén estará dominada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén, ese es el foco que hay que poner el ojo. Jerusalén, dice Yeshua, estará bajo administración, bajo dominio, bajo control de los gentiles. Los gentiles decidirán qué hacer con Jerusalén, dice Yeshua, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Se pareciera que el maestro nos está diciendo que el tiempo de los gentiles se cumplirá
cuando, o que el tiempo de los gentiles terminará, cuando Jerusalén deje de estar dominada por los gentiles. O sea, para el tiempo, recuerda esto, para el tiempo cuando Jesús dijo esto, en el primer siglo, hace 2000 años atrás, Jerusalén estaba bajo dominio de los gentiles, bajo control político de los gentiles. Es verdad, teníamos un Sanedrín, para entonces una especie de senado, teníamos una especie de congreso, una especie de Knesset, pero sin soberanía real. Éramos un país invadido y éramos un país controlado por fuerzas extranjeras. Y en ese contexto, con una Jerusalén controlada por los romanos, fue que Jesús dijo, Jerusalén estará bajo dominio de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, pareciera decir que el tiempo cuando Jerusalén, para el tiempo cuando Jerusalén deje de ser controlada por los gentiles, es que el tiempo de los gentiles concluirá. La gran pregunta es, ¿ha dejado de ser alguna vez controlada Jerusalén por los gentiles? O de otra manera, Jerusalén en algún punto de la historia ha sido dejada de controlarse por los gentiles. ¿Cuándo Jerusalén dejó o dejará de estar dominada por los gentiles? Vamos a refrescar un poco la memoria. En el año 1947, y pueden recordar, muy importante recordar esa fecha en tu mundo teológico. En el año 1947, las Naciones Unidas lanzó un proyecto de solución a la problemática judía, tomando consigo la responsabilidad del mandato británico de la tierra de Israel, y entonces decidió dividir a Israel en dos franjas. Una franja o una sección para los judíos y otra para los árabes. Y en este plan, Jerusalén fue dejada como una ciudad bajo control internacional. 1947. Sí, vamos a dividir, vamos a dar una sección de la tierra a los judíos, una sección de la tierra para los árabes, pero la ciudad de Jerusalén quedará como control internacional, como una ciudad internacional. Así que no podemos tomar 1948 como una fecha que indique el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿qué pasó en 1948? Usando lenguaje secular, lo que pasó en 1948 fue Palestina dividida en dos partes. Una Palestina para los judíos. Presten mucha atención a mis palabras. Palestina fue dividida en dos partes. Una Palestina para los judíos y una Palestina para los árabes. Observa con cuidado mis palabras. Nunca las Naciones Unidas propusieron un pedazo de la tierra de Israel para los palestinos y otra para los judíos. Nunca, jamás, eso no ha existido nunca. Nunca ha existido una etnia o un pueblo llamado Palestina o palestinos. No existen los palestinos. La propuesta de las Naciones Unidas en 1947, que se hace realidad en 1948, fue una Palestina para los judíos y una Palestina para los árabes. No existen los palestinos, existen los judíos y los árabes. Una Palestina para los judíos, una Palestina para los árabes. La idea de palestinos es una ilusión geopolítica moderna. Históricamente nunca ha existido una nación llamada Palestina, ni un pueblo llamado palestino. Existió la tierra de Israel, existe la tierra de Israel, él es Israel, pero no ha existido nunca una tierra llamada Palestina. ¿De dónde viene entonces Palestina? En el año 135, después del nacimiento de nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, el año 135, 2 siglos después del nacimiento de Yeshua, Adriano, el emperador romano,
Luego de la victoria romana sobre la segunda revuelta judía de aquella época, le cambió el nombre de Israel por Palestina. Y lo hizo por dos razones, evidentemente. Una razón religiosa y una razón política. La razón religiosa porque al borrar el nombre de Israel y llamarla Palestina, estaban diciendo que fueron los dioses filisteos los que vencieron al Dios de Israel, como era la creencia de los paganos en aquellos tiempos. Para ellos, para los paganos, una victoria militar era una victoria religiosa. El Dios de los victoriosos había vencido al Dios de los derrotados. Así que nombra a Israel Palestina en honor a los dioses filisteos. Esa fue la primera razón. La segunda razón es política. Al borrar el nombre de Israel, que le había dado muchos dolores de cabeza al Imperio Romano, en toda la historia de la presencia romana en el Medio Oriente, al borrar el nombre de Israel y nombrarla Palestina, los judíos que luego quisieran reclamar la tierra de Israel como su herencia, no podrían, por la simple razón que esa tierra ya no existía más. Ahora era Palestina. Fue una movida política evidente del emperador Adriano en el año 135 de la era común. Desde entonces, desde Adriano para acá, secular y geopolíticamente hablando, se menciona Palestina a todo el otrora Estado judío en la tierra de Israel. Y la influencia romana ha sido tan grande que hasta en las Biblias cristianas, traducidas por las sociedades bíblicas, los mapas decían, y todavía muchas dicen, Palestina del Antiguo Testamento, Palestina del Nuevo Testamento. Es por eso que la inmensa mayoría de los cristianos han creído y siguen creyendo con el resto del mundo secular que existe tal cosa como Palestina, sin caer en cuenta que históricamente hablando es un total anacronismo político. ¿Me estás escuchando? Un total anacronismo político. All right. Habiendo hecho esta importante aclaración, quiero refrescarte un poquito más la memoria. En 1947, las Naciones Unidas lanzó un proyecto de solución a la problemática judía, dividiendo, como te dije, la franja de Israel en dos, una Palestina para los judíos y una Palestina para los árabes. Los judíos de aquella generación, dirigidos por el gran líder que fue David Ben Gurión, aceptaron la propuesta de las Naciones Unidas y en mayo de 1948 Ben Gurión anunció oficialmente la creación moderna del Estado de Israel, la resurrección del Estado de Israel, diríamos. Los países árabes, escúcheme bien, los países árabes, no los palestinos, no existían los palestinos. Los países árabes y los líderes de la comunidad árabe de la Palestina ofrecida a los árabes rechazaron el plan y atacaron el recién creado Estado de Israel el mismo día de su proclamación. Y esto fue lo que dio conflicto a la famosa guerra árabe-israelí de 1948. Gracias a Hashem vencimos en esa guerra y de esa manera pasaron dos cosas. Primero, se reafirmó nuestra independencia y segundo, ampliamos el territorio nacional. Así que esto sucede. Sin embargo, Jerusalén siguió bajo control de los gentiles y otras guerras siguieron porque los países árabes no aceptaron el resultado de la guerra de 1948, nos mantuvieron en jaque todo el tiempo, en una especie de guerra de guerrilla, de hit and run, hasta que finalmente en 1956 se da otra guerra, la conocida como la Guerra del Canal de Suez de 1956. Y luego otra guerra más, 19 años después, presta atención, 19 años después del anuncio de la creación del Estado de Israel y 9 años más tarde de la guerra del Canal de Suez, tuvimos otra guerra con los árabes, la famosa guerra de los 6 días en junio de 1967. Junio de 1967. Okay. Recuerden mantener sus micrófonos apagaditos.
Para bien de todos, ¿ok? Para bien de todos. Muy bien. Perfecto. Ante la inminente concentración de tropas de parte de Egipto en Sinaí y ante la inminente coalición de los países árabes, y el presidente de Egipto para entonces, el difunto Nasser, anunciando que Israel sería arrojado al mar y borrado del mapa, Israel no tuvo otra opción que un ataque sorpresa a las fuerzas enemigas para superar aquella crisis. Los analistas políticos están de acuerdo que sin la ventaja de la sorpresa, Israel no habría podido sobrevivir al inminente ataque de Egipto en el sur, Siria en el norte, Jordania por el este y por detrás, ampliando el anillo en contra de Israel, Líbano e Irak. Esto se inició en la mañana del 5 de junio de 1967 y fue conocida como la Guerra de los 6 días. Como resultado de esa guerra, la parte este de Jerusalén, donde estaba la explanada del templo, fue tomada por el ejército de Israel. Tomada completamente. Y desde entonces, Jerusalén vino a ser integralmente parte del territorio de Israel. 1967. Sin embargo, Jerusalén no fue oficialmente designada como la capital de Israel, que seguía siendo entonces Tel Aviv. El 30 de julio de 1980, es decir, 32 años después de la resurrección del Estado de Israel, el parlamento israelí, todo el parlamento de israelí a una sola voz, ¿verdad? A una sola voz, decide proclamar la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Esto fue un hecho histórico en julio de 1980. Sin embargo, las naciones del mundo no reconocieron esa ley y mantuvieron sus embajadas, la mayoría, en Tel Aviv. De hecho, menos de un mes después del parlamento israelí declarar ese nuevo estatus de Jerusalén como la capital unida de Israel, el 20 de agosto, fíjate que la ley de Jerusalén ocurre en julio de 1980. El 20 de agosto, menos de un mes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ojo, las Naciones Unidas, el organismo que representa a las Naciones Unidas, el organismo que representa el tiempo de los gentiles, aprobó la resolución, la famosa resolución 478, donde se decide no reconocer la decisión del Parlamento de Israel, y afirman mantener a Jerusalén como una ciudad internacional. Jerusalén, una ciudad internacional, o sea, no alterar el carácter y estatus de Jerusalén. No solamente eso, se pidió a todos los estados que habían establecido misiones diplomáticas, observa, misiones diplomáticas, no embajadas, misiones diplomáticas en Jerusalén, a retirar esas misiones y moverlas para Tel Aviv. De alguna manera Jerusalén seguía bajo influencia, bajo control de los gentiles, bajo un raro estatus llamado ciudad internacional. Y por supuesto, todo esto es una demagogia política, porque como dijo Begin en aquellos días, ¿dónde hay un país del mundo que no elija su propia capital de forma unilateral? Imagínate a los colombianos que no puedan decidir que Bogotá sea su capital, sino las Naciones Unidas. ¿Cómo se sentirían los colombianos? Imagínate a los franceses que no puedan decidir que París sea su capital, sino las Naciones Unidas. ¿Cómo se sentirían los franceses? Imagínate que Brasil no pueda escoger a Brasilia como su capital, sino las Naciones Unidas. ¿Cómo se sentirían los brasileños? Pues así lo han hecho las Naciones Unidas con nuestro pueblo judío. Nos niegan el derecho soberano que tienen todos los pueblos del mundo a elegir cuál sea su capital. De alguna forma seguimos bajo dominio de los gentiles. Pero Yeshua dijo, Jerusalén estará bajo dominio de los gentiles
hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. De modo que, según el significado simple y literal de estas palabras, cuando concluya el tiempo dado por Dios a los gentiles, a las Naciones Unidas, para administrar el mundo, entonces se va a iniciar ese gran reseteo de parte de Dios. Dicho de otra manera, terminado el dominio de Jerusalén por las Naciones Unidas, inicio del fin de esta edad presente y transición hacia un nuevo orden mundial para la implantación de una nueva edad en el mundo, la edad mesiánica, bajo la dirección de su majestad electo Yeshua ben David, el Melech HaMashiach. Esto será el reseteo de Dios que todos estamos esperando. Cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Mientras tanto, seguimos aquí como la generación de transición entre esta edad presente y la edad del mundo por venir. Somos como la última generación de esta edad presente y la primera de la redención final. De alguna manera, Jerusalén continúa bajo dominio de las naciones gentiles, al no reconocer la ley de Jerusalén de 1980, que establece Jerusalén como la capital unida y eterna de Israel. Una vez aprobada, escuchen esto mis amigos, una vez aprobada la resolución 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Países Bajos fueron los primeros en cerrar sus misiones diplomáticas en Jerusalén y moverlas para Tel Aviv. Recuerda que hasta 1970 una docena de naciones tenían sus misiones diplomáticas en Jerusalén. Pero luego de la resolución 478 de las Naciones Unidas de 1980, abandonaron Jerusalén y movieron sus embajadas para Tel Aviv. Ese fue el caso de los Países Bajos. Luego le siguieron Venezuela, después Chile, después Colombia, después Uruguay, después Guatemala, después República Dominicana, después Haití. Hay que decir que ciertamente en 1980, luego que Israel nombró a Jerusalén su capital, El Salvador y Costa Rica reabrieron sus embajadas en Jerusalén. Pero antes, ante la inmensa presión de las Unidas, que son las que representan el tiempo de los gentiles, estas dos naciones, El Salvador y Costa Rica, cerraron sus embajadas en Jerusalén y las trasladaron para Tel Aviv en el año 2006. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Oscar Arias, para entonces el excelente presidente de Costa Rica, expresó el sentir de todos cuando afirmó, y cito, tener su sede diplomática en la Ciudad Santa fue un error histórico que nos impedía tener cualquier tipo de relación con los países árabes. En otras palabras, las naciones prefirieron los árabes antes que los judíos. La realidad es que para evitar ese problema con los países árabes y para mantenerse en línea con el poder de las Naciones Unidas, todas las naciones le dieron la espalda a Jerusalén como capital de Israel y mantuvieron sus sedes diplomáticas en Tel Aviv. Sin embargo, algo cambió radicalmente en nuestros días cuando en diciembre del 2017 el gobierno de los Estados Unidos, dirigido por el todavía actual presidente Donald Trump, reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel y anuncia el traslado de la embajada de Estados Unidos para Jerusalén. Esto fue en el año 2017. En mayo del 2018, justamente 70 años después de la creación del Estado de Israel, se consagró la embajada. A Estados Unidos le siguieron otros países reconociendo a Jerusalén como la capital histórica indígena de Israel. Los primeros fueron Honduras y Guatemala. Y felicitaciones a todos nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos por tan valiente decisión. Y actualmente más y más países vienen reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel, siguiendo la decisión de Estados Unidos del año 2018. Para vergüenza de muchas naciones que le dieron la espalda a Jerusalén por miedo a los países árabes,
Resulta que ahora más y más países árabes están estableciendo relaciones diplomáticas con Israel, demostrando así que ser amigo de Israel y reconocer a Jerusalén como capital de Israel no representa realmente ningún daño a ninguna nación. Todo lo contrario, es ponerse al lado de la verdad histórica que demuestra que los árabes nunca han tenido a Jerusalén como su capital, que Jerusalén ha sido siempre, históricamente, la capital de Israel, desde que el rey David la consagró como su capital hace 3000 años atrás, según documenta el libro arqueológico más antiguo del mundo en nuestra posesión, la Biblia. El año 2018, con el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el establecimiento de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, seguida por muchas otras naciones, increciendo. Y el año 2020, de hace unos días atrás, el año 2020, con el establecimiento de relaciones diplomáticas históricas entre Israel y países árabes que se han hecho amigos de Israel, nos ubican a todos nosotros en la generación del mayor epicentro profético de toda la historia de la humanidad. Y visto así, este año secular 2020, que recién terminamos, podría ser considerado lógicamente como un año profético que podría indicar el comienzo del fin del tiempo de los gentiles de que habló nuestro justo Mesías Yeshua. De ser esto así, debemos esperar entonces que a partir del 2021 secular el mundo no será igual nunca más. Y nos esperan enormes sorpresas en el camino, tan enormes y esas que no nunca sucedieran delante de nuestros ojos. Poniendo la información que hasta ahora tenemos y basados en los cálculos que compartimos contigo en la clase pasada, somos posiblemente la última generación previa a la redención final, previo al reseteo mundial por parte de Dios anunciado por las Escrituras. En la clase pasada les decía que esta próxima generación que se inicia en 2020 hasta el 2050 podría ser la última generación del tiempo de los gentiles. En otras palabras, creo que somos la generación que enfrentará el gran reseteo de un nuevo orden mundial, en el cual, como ocurrió en Egipto, las libertades individuales, como ahora las conocemos, desaparecerán. Y tendremos que aprender a vivir bajo condiciones nunca antes vistas ni imaginadas por nosotros, tal como ocurriera a nuestro pueblo hebreo en Egipto, de lo cual el libro de Shemot que estamos considerando nos habla. En Egipto, ¿qué pasó en Egipto? En Egipto pasamos de una generación próspera, libre, sometida, dominada por un imperio mundial, antes que viéramos a Dios intervenir soberanamente y finalmente sacarnos de allí. De la misma manera, antes de la llegada del gran día del Señor, del cual nos hablan nuestros profetas judíos, vamos a enfrentar un gobierno mundial que viene rodando desde antaño, una idea que viene rodando desde antaño, porque las naciones del mundo siempre han pretendido tener un imperio mundial, un dominio mundial. Mira la historia, es así, no es algo nuevo, es parte de un proceso histórico. Vamos a enfrentar un gobierno mundial que viene rodando desde antaño y que alcanzará su máxima expresión en un nuevo orden mundial sin Dios, un nuevo orden mundial sin la Torah, sin sujeción a Dios, sin sujeción a los principios establecidos por Dios, todo lo contrario, como un abierto desafío a Dios, burlándose de Dios, burlándose de la Biblia, burlándose de nuestros profetas, burlándose de nuestros escritos sagrados, burlándose de los creyentes en la Biblia hebrea. Sin embargo, la Escritura nos habla de que hay algo o alguien que estará impidiendo la implantación de ese final gobierno mundial, de este final nuevo orden mundial sin Dios. Y mientras eso
ese o eso esté presente, el nuevo orden mundial no podrá ser establecido. ¿Me estás escuchando? Mientras ese o eso esté presente en esta tierra, el nuevo orden mundial no va a poder ser establecido, porque eso lo impedirá. Por tanto, se luchará contra ese, o se luchará contra eso, con todas las fuerzas unidas de todos los actores del sistema para eliminarlo, a fin de poder establecer el nuevo orden mundial de los gentiles. Esto es lo que dice el Código Real, y cito, dice el Código Real, porque el misterio de iniquidad ya está en acción. El misterio de iniquidad está en acción, pero hay algo que lo detiene. Hay algo que lo detiene, hasta que lo que lo detiene se ha quitado del medio. Palabras atribuidas al rabino Saúl del primer siglo, según la carta dirigida a los creyentes en Tesalónica, segunda carta. En otras palabras, el plan secreto para un nuevo orden mundial es algo que se viene fraguando desde hace mucho tiempo, pero hay algo o hay alguien que lo detendrá. Y mientras ese algo o ese alguien esté ahí, las Naciones Unidas no podrán hacer ese reseteo mundial. Debemos esperar entonces que todos los actores que respalden el nuevo orden mundial de las Naciones Unidas junten fuerzas para eliminar completamente lo que los detiene y lo que estorba en sus planes de reseteo mundial. No importa lo que haya que hacer, no importa, escucha mis palabras, no importa lo que haya que hacer para eliminarlo. Para los actores del nuevo orden mundial, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Por tanto, cualquier medio que ayude a eliminar lo que los detiene va a ser utilizado. No importa que millones de personas mueran en el proceso. No importa que haya que crear pandemias mundiales. No importa que haya que eliminar personas. No importa si hay que suprimir todas las libertades de expresión, confiscar bienes, reprimir violentamente, cambiar constituciones enteras de una nación, falsificar datos, crear caos, dividir naciones, familias, instituciones, crear falsos hologramas políticos y militares. Todo lo imaginable y lo no imaginable, que es lo más, será utilizado para procurar eliminar toda persona o sistema que se oponga a la implantación de este nuevo orden mundial. Recuerda lo que dice la Escritura. El misterio de iniquidad ya está en acción, pero hay algo que lo detiene, hasta que eso que lo detiene se ha quitado de medio. En otras palabras, el plan secreto para un nuevo orden mundial es algo que se viene fraguando desde mucho tiempo, desde el tiempo de Egipto para acá. Pero hay algo que lo detiene. Hay algo que sucede en cada generación que lo detiene. Y mientras ese algo o alguien esté ahí, no podrá hacerse ese reseteo mundial. Por tanto, habrá primero que eliminar lo que se opone y luego implantar el nuevo orden mundial. Mientras esa persona y ese poder que se opone esté en acción, el misterio de iniquidad no podrá ser implantado en el mundo. Una vez que esa persona sea eliminada del poder, o una vez que ese poder sea eliminado de su influencia, entonces se abrirán las puertas para la implantación oficial del nuevo orden mundial que anticipa las Escrituras. Nosotros somos la generación escogida por Dios Altísimo para ser protagonistas de esa realidad. Nosotros somos esa generación. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué piensas que hemos sido elegidos por Dios para ser justamente esta generación? Para entender el por qué, quiero usar la alegoría del deporte. Uno de los deportes que más me gusta es campo y pista. Y hay una disciplina en campo y pista que se llama carreras por relevo. O sea, normalmente en estas carreras por relevo participan varios corredores, 4 corredores por equipo. El primer atleta con bastón en mano corre los primeros 100 metros o los primeros 200 metros según sea la competencia. Cuando el primer corredor
ha corrido su parte, entrega el bastón al segundo compañero que lo lleva adelante otros 100 o 200 metros. Cuando el segundo corredor ha corrido su parte, entrega el bastón al tercer compañero que lo lleva adelante 100 o 200 metros más. Cuando el tercer corredor ha corrido su parte, la meta lógicamente está mucho más cerca. Así que él lleva adelante el bastón otros 100 o 200 metros y lo entrega al último compañero que tendrá la responsabilidad de cerrar la carrera llevando el bastón y cruzándolo por la meta. Los 4 corredores son extraordinarios. Los 4 son extraordinarios. Pero cada uno en su sección. A la hora de decidir quién será el cuarto y último corredor, el jefe del equipo debe elegir al más capaz de los 4. Al más capaz de los 4. El mejor entre los mejores. El que será capaz de superar cualquier atraso de los previos y lanzarse a la conquista de la meta y ganar la carrera. Siempre se deja el mejor para el último tramo. Dios eligió a los hijos de la luz de esta generación para el último tramo. Somos la mejor generación. Y es por eso que tú naciste en este tiempo. Es por eso que a ti el Boreolán te trajo para este tiempo. Es por eso que tú vives en este tiempo. Es por eso que tú vives en este tiempo. Dios insufló en tu alma y en el alma de todos los hijos de la luz de esta generación una habilidad para establecer nuevas marcas, para romper récords, para atraer la presencia divina sobre este mundo como ninguna generación previa pudo lograrlo. Dios te escogió. Dios te escogió. Piensa en eso. Dios te escogió para este tiempo. Porque las habilidades que Él ha sembrado dentro de tu alma son únicas, maravillosas, extraordinarias y poderosas. Mis amigos, abramos los ojos. Abramos los ojos. ¿Por qué piensas que Dios te ha escogido para vivir precisamente en este tiempo? Dios pudo haber hecho esto contigo en otro momento. Pero mis amigos, Dios ha puesto en tus manos recursos, capacidades, estrategias, potencialidades, actitudes. ¿Okay? Ha puesto dentro de ti posibilidades. Ha colocado dentro de ti inteligencia espiritual suficientes, ¿verdad? Inteligencia espiritual suficiente. ¿Estás escuchando esa palabra? Inteligencia espiritual suficiente para vivir a la altura que este momento de la historia requiere. ¿Por qué? Porque tú eres la elección de Dios para vivir en este tiempo. Dios pudo haberte traído al mundo hace 5,000 años atrás. Dios pudo haberte traído al mundo 3,000 años atrás, 2,000 años atrás, 500 años atrás, 100 años atrás. Pero no, te reservó para este tiempo, para esta hora, para este momento. ¿Por qué? Porque tú eres su elección para esta hora. Tú eres su elección para esta generación. Ni te pase por la idea, escúchame bien, ni te pase por la mente la idea de que Dios te hizo nacer en esta generación para quitarte de ella y llevarte para algún planeta, por allá, alguna galaxia desconocida, hasta que pase la tormenta. Quítate eso de la cabeza. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, no se los llevó para ningún planeta allá afuera. Los movió de una tierra de opresión a una tierra de libertad. Pero aquí, en este mundo, como oró nuestro Santo Maestro, no te ruego que los quites del mundo. No te ruego que los quites del mundo. Hay muchos que están promocionando la idea de que Dios te va a quitar del mundo. Y Jesús oró al revés. No los quites del mundo. Guárdalos del mal. Tú y yo somos la elección de Dios para este tiempo, para esta hora, para esta generación. Porque en la opinión de Dios somos la mejor generación. La generación más capaz de cumplir su rol profético en medio de las cosas que vemos ocurrir en este mundo.
Es posible que te sientas tan débil, tan impotente, tan incapaz, que te digas a ti mismo, nosotros la mejor generación, imposible. Pero Dios dice, posible. Dios dice, nunca digas que eres débil, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nunca digas que no puedes, porque todo es posible para mí. Nunca digas que eres torpe, porque yo te he escogido. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. Y una vez entendemos esto, y una vez aceptamos esto, estamos listos para entrar en acción. Como dijera Rabino Shaul en sus días, la creación gime y está con dolores de parto, esperando los gritos, esperando a gritos la manifestación de los hijos de Dios. Observa eso. La creación misma está esperando a gritos, la revelación de los hijos de Dios. Procura ubicarte entonces en este tiempo de redención final que estamos viviendo. Enfócate en lo que ahora está pasando y pon tus ojos en la manera como vivir en tiempos como estos. Mira lo que Dios está haciendo y muévete con Dios en su actuar profético para este tiempo. Pon tus ojos donde Dios está poniendo los suyos. Pon tus manos donde Dios está poniendo las suyas. Invierte en lo que Dios está invirtiendo. Siembra en lo que Dios está sembrando. Muévete hacia donde Dios se está moviendo. Compra el stock que Dios está comprando. Porque cuando tú bendices lo que Dios está bendiciendo, tú eres doblemente bendecido. Estos próximos 4 días que vienen, escúchenme bien. Escúchenme bien. Hoy es 16 de enero secular. Los próximos 4 días que vienen van a cambiar la historia del mundo. Estate pendiente. Muchas cosas se van a definir y se van a aclarar en los próximos días. No te estoy hablando del año que viene. Te estoy hablando de los próximos días que vienen. Y en estos próximos días que vienen se decidirá si Dios permite que se inicie el gran reseteo mundial para el establecimiento del nuevo orden mundial de los gentiles, o si Dios sigue dando tiempo de descuento y abriendo una brecha de tiempo profético extra para que nos preparemos para lo que viene. Grandes cosas van a ocurrir en esta última generación entre el 2020 al 2050. Son los 30 años de esta posible generación final que se va a iniciar cuando algo ocurra en el mundo. O se detendrán para darnos una nueva oportunidad. No sabemos todavía. No sabemos todavía. Dios lo sabe. Nosotros, por tanto, vamos a mirar cuidadosamente las movidas de Dios en estos próximos días. Pero que viene un reseteo mundial, seguro que viene. La pregunta no es si pasará. Seguramente va a pasar. La pregunta es, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo se va a iniciar? Recuerda lo que dice la Escritura. Porque el misterio de iniquidad ya está en acción. Pero hay al presente quien lo detiene hasta que eso sea quitado. En otras palabras, el plan secreto para un nuevo orden mundial, que es algo que se viene fraguando desde la época del faraón, hay alguien que lo detiene, hay algo que lo detiene. Y mientras ese algo o ese alguien esté ahí, no podrá hacerse el reseteo mundial. Por tanto, habrá primero que eliminar lo que se opone o a la persona que se opone y luego implantar un nuevo orden mundial. Mientras esa persona y ese poder que se opone esté en acción, el misterio de iniquidad no podrá ser implantado en el mundo. Una vez que esa persona sea eliminada o ese poder sea eliminado, entonces se van a abrir las puertas para la implantación oficial del nuevo orden mundial. Nosotros somos la generación escogida por Dios Altísimo para ser protagonistas de esta realidad. ¿Qué es lo que ahora lo detiene? ¿Qué cosa es lo que ahora lo detiene? ¿O quién es el que ahora lo detiene? ¿Será quitado del medio o será dejado un tiempo más? Recuerda, no olvides lo que está escrito. Hay algo que lo detiene hasta que lo que lo detiene sea quitado del medio. ¿Qué
que hacer en tiempos como estos. ¿Hay algo que podamos hacer ahora para estar listos para cuando se establezca este reseteo mundial que va a ser lanzado y establecido en estos próximos 30 años, del 2020 al 2050? Estos van a ser los temas que vamos a considerar en la próxima parasha. Y te aseguro algo, las cosas, escúchame bien, las cosas que van a suceder en el mundo entre esta parasha y la próxima, entre Baerá y Bu, entre me aparecí y entra, serán inmensas, extraordinarias, impresionantes. Vivir para contarlo será una bendición. Feliz el pueblo que entienda esto. Amén. Feliz el pueblo que viva para este tiempo. Amén. Feliz el pueblo que haya sido elegido por Dios para este día y para esta hora profética que vive el mundo. Feliz eres tú, oh Israel, que nuestro Padre en los cielos sea tu única esperanza. Les invito ahora a rezar juntos, a clamar juntos, a invocar juntos su presencia. Shabbat shalom. Shabbat shalom.